Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en una sesión del grupo de investigación desde Femicira. Es nuestra 14ª sesión. En esta ocasión, Yasmín Vera Torres va a exponernos su trabajo de titulación, titulado Visualidad y sonoridad en la éfrasis de la poesía tardoantigua, el ahogamiento de Leandro, Museo Ero y Leandro, en los versos 309 a 343. Es un trabajo de titulación asesorado por la doctora Marta Cecilia Jaime González, que está aquí presente, y la replicante, que además es lectora de su proyecto de titulación, de su tesis, es la doctora María Teresa Galás, que está a punto de conectarse. Como les decía la doctora Cecilia, se trasladó desde el anexo al Instituto de Investigaciones Filológicas. Suponemos que en cualquier momento se conecta. Eh, este, ay, Yasmín está conectada en dos, pero bueno. Ok. Yasmín, ¿estás lista para la presentación? Bueno, la logística, perdón, es la siguiente. Tiene 20 minutos para exponernos su trabajo, máximo 20 minutos. Después la replicante le hará las observaciones que con anterioridad preparó, dado que tiene el trabajo de Yasmín. Y después habrá un espacio para que quien quiera hacer una pregunta, alguna participación, lo pueda hacer. Yasmín, si quieres, puedes empezar. Buenas tardes. Permítanme un momento, voy a compartir pantalla. Ahora sí. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Les voy a presentar mi trabajo de titulación. Realicé una tesina que se titula Visualidad y sonoridad en la éfrasis de la poesía tardoantigua, el ahogamiento de Leandro, Museo, Ero y Leandro, de los versos 309 al 343. Mi asesora es la doctora Marta Cecilia Jaime González. Bueno, eh, Yasmín, no, ya te saliste, de hecho. Hola, buenas tardes, doctora Galás. ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿me oyen bien? También ya se desconectó. Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Sí, es que vengo, pues aquí corriendo, pero ya llegué. No, Sí, no se gracias. escucha. A ver. ¿No me escucha? Ah, ya, ahora ya. Ya. Ay, gracias. Está a punto de comenzar Yasmín, o está por comenzando Yasmín. Su exposición le decía que tiene 20 minutos y después usted la réplica. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? Gracias. Y ahora sí me oyen bien, ¿verdad? Ya, disculpen. Bueno, el Epílogo de Ero y Leandro fue un tema de mis últimos semestres en la carrera y llamó mi atención por su mezcla entre épica y novela, pero también porque en la misma etapa trabajé en el Museo Nacional de San Carlos como mediadora y guía del acervo.
descubriendo que mis estudios en letras clásicas servían para poder interpretar obras de arte clásico europeo, ya que la mayoría... Otra vez te saliste, Yasmín. O sea, te lo digo porque estás conectada en otra computadora, entonces ahí puedes ver. Uy, mm, creo que tienes muy mal internet. Bueno, vamos a esperar un minuto. Yasmín, si estás escuchando en el otro dispositivo, apaga tu Sí, cámara. A lo mejor es el internet que está, la cámara está jalando mucho. Entonces apaga la cámara si puedes seguir compartiendo. Y si no lo logramos, yo creo sí, que, bueno, a ver, inténtalo, inténtalo. una vez más lo intento. Voy. Y voy a apagar la cámara. Sí, ya la tienes apagada, creo. Yasmín, si estás escuchando, me late Sí, que ya se te volviste a salir, ¿verdad? Si quieres un último intento y si no, yo creo que directamente nos vamos a ir a la réplica y pues ni modo, no tendremos tu exposición. Entonces, si quieres, vuélvelo a intentar. sí. Ahí ya la estamos viendo la presentación, pero a ti no te escuchamos. Ya, ahora sí. Mm, mm. ¿No me oyen? Ya, ahora ya, ya. Bueno, esta pintura es la pintura de Hero y Leandro de Peter Paul Rubens y conocí a este autor en el Museo Nacional de San Carlos cuando estuve trabajando ahí y vi que se puede hacer un puente entre la literatura y la pintura y también porque en los últimos semestres de la carrera vi el poema de Hero y Leandro y llamó mi atención porque es una mezcla entre la épica y la novela. El trabajo se divide en cuatro partes. En en el primer capítulo se pueden ver los contextos de museo, la evolución del epilio, el debate sobre su contenido, la forma, el metro, la escala, Hero y Leandro. En el capítulo 4, no, en el capítulo 2, nos ayuda a tener la configuración de Ovidio, de Marcial y los epigramas. En el capítulo 3 tenemos un acercamiento teórico a la éfrasis. Cabe mencionar que la éfrasis lo vamos a tomar como la terminología antigua. Y en el capítulo 5 el ahogamiento de Leandro y vamos a ver las éfrasis de tiempo, también de dinamismo y movimiento, el embate de los vientos, la muerte y por último voy a presentar conclusiones. Bueno, aquí tenemos una imagen de Leandro atravesando a nado el estrecho. Este poema consta de 343 hexámetros, en el cual se cuenta cómo Leandro conoció a Hero en el Festival de la Primavera en honor de Adonis, y de inmediato se enamoró de Hero. A pesar de que ella era sacerdotisa de Cipris, su amor estaba prohibido, así que solo se podían reunir por las noches, cuando él nadaba de su ciudad natal Ábidos hasta la ciudad de Sestos. Aquí tenemos a Ábidos y Sestos, ¿no? Eh, Leandro cruzaba a nado el Helesponto para llegar a ella, en el punto más estrecho de los Dardanelos, mientras que Hero prendía una antorcha del otro lado
lo guiaba. Así pasaron muchas noches hasta que en una de ellas se desató una gran tormenta y debido a la necesidad que sentía de verse, Leandro atravesó el mar y Ero encendió la antorcha. Pero en el camino, a causa de la gran tormenta y el gran viento, la antorcha se apagó y Leandro se ahogó al perder el camino. A la mañana siguiente, cuando Ero se dio cuenta que su amado demoraba tanto, se asomó desde la torre y a lo lejos solo pudo observar un cadáver. Y al darse cuenta que era el de Leandro, se arrojó de cabeza. Y desde lo alto, hacia donde estaba él, se murió y después, incluso aún después de la muerte, siguen vivos. No, siguen estando juntos. Entonces, aquí tenemos ávidos hasta Sestos, lo que hoy sería el estrecho de los Dardanelos, ¿no? Desde Turquía hasta acá. Y eh, este pilio se encuentra dentro del género épico porque sigue la verificación hexamétrica como el hecho del que se narran las hazañas que realizó el guerrero. El objetivo de esta tesina es demostrar la visualidad y sonoridad de la poesía tardoantigua como elementos conformadores de la éfrasis. La metodología fue el análisis de la posición que ocupan las palabras en el poema, el uso de los verbos dinámicos y estáticos, la elección de los adjetivos, figuras retóricas, y se hizo un análisis lexicográfico de los versos 309 al 318. También se utilizó la descripción y explicación del vocabulario a través de la consulta de diccionarios etimológicos. Bueno, los datos que tenemos sobre Museo, que es el autor, no son muchos, solamente que él escribió Ero y Leandro, y se cree por el vocabulario que ocupa que es un poeta imperial y que está en la época de Nono de Panópolis. Ero y Leandro presenta orígenes helenísticos y erudición homérica que constan del uso del vocabulario que vamos a ver en el análisis de unos versos siguientes. Y el título del epilio puede traducirse Historia de Ero y Leandro o las cosas referentes a Ero y Leandro, del título original Takahero Kaileandrón, que es una manera propia de titular las novelas griegas desde el siglo I, desde de nuestra era hasta el V. Y eh, esta no, este poema pertenece al género del epilio. Epilio viene de la palabra epos, toepos, palabra, expresión, relato, y tiene que ser una poesía narrativa corta, escrita en hexámetros. Este epilio se encuentra dentro del género épico porque sigue la verificación hexamétrica y narra las hazañas que realizó el guerrero Leandro para obtener la victoria de alcanzar el amor de Ero. Se considera que este poema tiene además características de la llamada novela griega porque trata el tema del amor como punto central, describe los obstáculos de los enamorados que debe vencer para lograr estar juntos y también el título, ya lo mencioné en la diapositiva pasada, que incorpora el pronombre neutro ta y nombra los nombres de los dos personajes. La evolución del epilio a través de la historia es que ha experimentado cambios significativos y ha sido un género distintivo y a pesar de que tiene sus orígenes en la antigua Grecia, también ha tenido un impacto en la literatura posterior y se pueden encontrar en la poesía de la Edad Media y de manera sorprendente en la poesía escocesa del siglo XVIII. Y el debate sobre el contenido es uno de los aspectos más controvertidos en la discusión sobre el epilio y es por lo siguiente. El epilio puede ser tan breve como con Museo en Ero y Leandro de 345 versos, 43 versos, o como con Luto el rapto de Helena de 308 versos, o tan extenso como Calímaco en Écale de aproximadamente 1000 o 1500 versos. Entonces, la brevedad depende, desde 300 versos a 1000, entonces ahí dista un poco. En Ero y Leandro tenemos antecedentes en la literatura latina. En Ovidio, en las Heroidas, en las cuales trata el mito en las cartas 18 y 19. Las Heroidas están escritas en un género de epístolas en donde las heroínas narran sus pensamientos, sus deseos, lo que quieren decirle a su amado
sabiendo que pues no van a recibir respuesta. Y en marcial también tenemos Aero y Leandro en los epigramas 25 y 25b, que dice así, marcial. 25. Leandro, de que la ola de esta noche, Leandro, te haya perdonado, no te extrañes. Fue la ola de César. Cuando el audaz Leandro iba en busca de su dulce amor y cansado ya era pasto de las henchidas aguas que le oprimían, respetadme en la ida, sumergidme en la vuelta. Leandro de mármol. En medio de las encrespadas aguas gritaba el bravo Leandro, sumergidme, olas, cuando esté de regreso. Estos epigramas también tienen la característica de ser breves y los epigramas era cualquier inscripción que se podían hacer en tumbas o en arcilla y de ahí surgió el género epigramático. Y tenemos, para empezar a analizar un extracto solamente de lo que hice en la tesina, tenemos que dar una definición de la éfrasis. La éfrasis es un sustantivo que viene del verbo ekphraso, que significa exponer en detalle. Y la descriptio en latín proviene de la poética, concretamente de la épica, y que después fue adoptado por otros géneros literarios. Así, esta figura estilística literaria se puede encontrar ya como un recurso de la poesía desde las piezas épicas griegas. Posteriormente se utiliza de manera similar tanto en oratoria como en poesía. Para Lausberg y Barthes, la descriptio o éfrasis es la examinación detallada de una persona o de un objeto, y la enargeia es el principal objetivo de esta descriptio. Y bueno, la éfrasis poética posee una influencia sobre el público a través de la mímesis, catalú, que es la imitación en conjunto de la realidad humana y extrahumana. Aquí tenemos a los autores como Hermógenes, Astión, Teón y Nicolás el Sofista. Estos autores hacen un análisis de qué es la éfrasis y presentan distintos tipos de éfrasis. Hermógenes dice que hay 6 éfrasis. La éfrasis de caracteres, de acción, de ocasiones, de lugares, de momentos y mixta. O sea, en la literatura se hace una descripción de algún carácter, de alguna ocasión, se está haciendo éfrasis, una descripción minuciosa. Astión presenta éfrasis, 7 éfrasis, también de caracteres, acción, ocasiones, lugares, animales, plantas y compuestas. Las éfrasis compuestas son las que pueden mezclar dos descripciones minuciosas, como una descripción de acción y otra de lugar en el mismo párrafo, en el mismo momento. También Teón muestra las éfrasis 6 también, caracteres. Aquí él incluye a los animales, acciones, lugares, momentos, modos y mixta también. Y por último, Nicolás el Sofista, que clasifica nada más en 5 caracteres, acciones, lugares, momentos y festividades. Aquí tenemos solamente una parte de la tesina que se dedica a dilucidar la acción. Es el embate de los vientos y del mar. Aquí voy a hacer solo un análisis de lo que se hizo en la tesina. Y tenemos Aifere misgeto pontos, anergeto panzoten eje, marna menon aminon, céfiro dan tefnen euros, kainoto seis boren, megalas afeiken, apelas, y también vamos a tener este último verso, kaikpin tipos en aliastos erismaraj, goyo, thalasis. Entonces, aquí empezamos por, se mezclaba el ponto con el aire, desde todas partes se levantaba el clamor de los vientos beligerantes,
El euro golpeaba contra el céfiro y el noto lanzaba contra el bóreas grandes amenazas. Y el ruido del estruendoso mar era incesante. Bueno, aquí tenemos una éfrasis, este es de los versos, empezamos con el verso 315, es una éfrasis compuesta entre las acciones y los momentos, pero también una descripción visual. Aquí tenemos el verbo misgeto, que está en verde porque es los verbos también de percepción, los puse en verde para que podamos tener una mejor visualidad. El imperfecto de mignimi, mezclar, a unir, se toma con un sentido militar, el cual era utilizado especialmente en Homero. Y pensando que se mezclan o se unen tropas o guerreros, en este caso son el, el céfiro, el euro, el noto y el bóreas. Y ellos se mezclan todavía en el mar contra Leandro, y en esta escena se puede confirmar el carácter de poema épico por la descripción de la batalla, que ya no es entre guerreros de distintos bandos, sino una batalla entre los vientos y la naturaleza contra Leandro. Y en lugar de tener por objetivo conquistar otras regiones o pelear por un reino, Leandro está luchando por el amor de Hero. También aquí es una personificación de los vientos, algunos de ellos como Céfiro, Bóreas, y están en mayúsculas y aquí los tenemos. Entonces, aquí el lector al leer esta parte se está imaginando a estos grandes guerreros peleando entre sí contra Leandro. Y el movimiento se ve a través del lenguaje que evoca la sensación de mezcla y elevación. Otra vez, el verbo misgeto describe cómo el mar y el cielo se unen en el horizonte. Y, y se usa además el uso del verbo anégreto, levantar, que indica el movimiento hacia arriba, como si el sonido de la ola se rompe en la playa, se eleva hacia el cielo y se expandiera por todas partes. Y el adverbio pantocen incrementa la idea de expansión. Aquí tenemos que ver que el Bóreas viene del norte, el Notos del sur, el Céfiro del este y el Euro del oeste. Entonces aquí tenemos que imaginar cómo el Bóreas viene desde arriba y van a mezclarse, bueno, van a llegar todos a encontrarse con Leandro de una manera así muy violenta. Esa es la idea de esta éfrasis. Y el adverbio panzotion incrementa la idea de expansión, ¿sí? Por todas partes. También se utiliza el vocablo Salazar y no Pontos, porque este es un vocablo que se emplea más en poesía que en prosa y en ambas se usa para designar mares definidos que sirven de paso. Si tienen en mente la primera imagen de Ero y Leandro, que es como Leandro nada en el mar, entonces este sería como el paso hacia el amor de Ero. Y aquí también tenemos a Ísteri, éter. El éter, el cielo, es la palabra que da brillo y luz a esta escena porque comparte significado y raíz con los siguientes términos: aizo, iluminar; aicizo, enardecer; aítigma, resplandor; aíticter, que se mueve rápidamente. Todos estos términos están en relación con la noción de arder. Este concepto tiene diversas aplicaciones de las grandes diferencias de uso que puede referirse al brillo del fuego o al color negro de lo quemado o del hollín. Así, aito significa tanto brillante como quemado y esto da lugar a la idea de aigil. Aigizo, que expresa brillantez y se utiliza en el sentido de agitar. En esta escena, gracias a este vocablo nada más, puede verse un brillo en la oscuridad, así como lo plasma Rubens en la primera imagen, en la primera diapositiva que les presenté. Y el participio de marnamenón, que significa pelear, combatir, se usa originalmente para los luchadores. Así que en esta escena se puede entender la personificación como una batalla entre los vientos que representa a 4 de los puntos cardinales.
Los nombres de los vientos con sus correspondientes nombres modernos son los siguientes. El Boreas es el viento del norte. El Euros está compuesto por Eur, Aquilón y Aquilo, viento del noroeste, y designa un viento entre Euros y Aquilos. El Céfiro, a menudo personificado en Homero, se dice que sopla desde Tracia. Y el Notos es el viento del sur. Y aquí tenemos en el verso 318 el término tipos, golpe, indica un sonido fuerte y repetitivo, mientras que aliastos, incesante, enfatiza la imagen del choque iterativo de las olas, una y otra vez. En general, el verso configura la escena de un gran mar tempestuoso y peligroso que puede ser aterrador y majestuoso al mismo tiempo. Se trata de nuevo de la éfrasis mixta del momento y de las acciones. Entonces, esa es solo una parte de lo que se hizo en la tesina con los demás versos. Y como conclusiones, en la poesía tardoantigua se utiliza la éfrasis como recurso literario. La éfrasis tiene un origen poético, concretamente épico, que después fue adoptado por otros géneros literarios y es la descripción detallada de una persona o un objeto. Posee una influencia sobre el público que a través de la mímesis de la realidad humana y extrahumana expone detalladamente las cualidades estáticas de un objeto o ser viviente. La minuciosidad de los detalles provoca en el lector una imagen que de que el objeto descrito es real. Así el poeta plasma ante los ojos la imagen como algo creíble. Y ya, eso solo es una pequeña parte de lo que se hizo en la tesina. Ok, muchas gracias, Yasmín. Vamos a Muchas darle la palabra a la doctora María Teresa Galás, que yo creo que todo el mundo aquí la conocemos muy bien. Ella es profesora de aquí de la Facultad de Literatura Griega y es investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Una de sus líneas es las mujeres en la antigüedad. Y entonces, bueno, ella es la replicante y lectora de parte del sínodo de esta tesina. Muchas gracias, doctora Galás, por aceptar hacer esta réplica. Le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues ya sin preámbulo voy a indicarle a Yasmín mis observaciones. Para empezar, bueno, pues te felicito porque me pareció un trabajo muy bonito y la temática pues es original y realmente sí te quedó muy bien. Tengo algunas dudas y voy a empezar, bueno, página por página, bueno, pues que como tengo páginas, pues mira, en el índice tengo algunas dudas porque tienes uno, introducción, dos, capítulo, 2.1 museo, luego 3, capítulo 2, luego 4, capítulo 3, 5, capítulo 4, no sé si sería más bien más práctico como pues englobarlos todos, 1, 2 y 4, sí. Es una observación nada más en cuanto a la forma Doctora, a la doctora, presentación. se está Y trabando un luego, poco. Perdón, se está trabando un poco. A lo mejor si apaga la cámara sí, ya se soluciona. sí, sí, claro, claro, claro. No sé si se escucha mejor ahora Sí, sí, mucho mejor. o Gracias. sigue igual. No, ya, mejor. Ah, bueno, perdón, perdón. Sí, en cuanto al índice, comentaba yo que se me hace como un poco, como que no checa el capítulo 2 en el 3, etcétera. Entonces, no sé si se puede pues, modificar un poco esto. El 2
porque es uno con textos y luego por acá dos, Cero y Leandro, hacer un esquemita un poco más general y luego ya dar otro esquemita con con todo el índice, no sé. Bueno, esta es una observación. Acerca del título tú lo mencionas, el título, ¿sí se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Ay, ¿sí? Bueno, sí, porque, bueno, acerca del título, bueno, donde aparece por primera vez, yo te puse que pusieras una notita donde dijeras por qué estás citando el título en inglés. Tú después pones que está en Yale, etcétera, ¿no? En un museo. Pero pero sí sería conveniente que en el Yale University Art Gallery, pero sería conveniente que en la primera cita tú pongas, bueno, lo cito en inglés porque está así se conoce, porque está en un museo, eh, pues en Yale, ¿no? Entonces, para que no vea uno, bueno, ¿y por qué lo cita en inglés, ¿no? Mira, de la introducción, página 4, bueno, me pareció bien el primer párrafo, cuando hablas del epilio en el tercer párrafo también, tu experiencia como haber trabajado en el Museo Nacional de San Carlos. Yo creo que esto es bastante importante porque es lo que yo creo que nos hace falta mucho en el colegio, la relación entre instancias de arte, como puede ser el Colegio de San Carlos, y y otros museos y otras instituciones que tienen obras estoy pensando, por ejemplo, en la gliptoteca que está en el museo, en el museo el que está frente al Caballito, Museo de Arte, Museo Nacional de Arte. Ajá. Museo Nacional de Arte, sí, por ejemplo, la gliptoteca, etcétera. Entonces, hay muchas partes donde incluso el arte después de la colonia estuvo influido por las obras clásicas. En fin, me parece importante que hagas notar esto. Y luego, me parece muy bien esto que dices, al ver la pintura y conocer el epilio, decidí estudiarla para dar una lectura actual, me parece que es actual, que es original, que permita transmitir lo que mis ojos ven con la pintura y mis oídos escuchan con la literatura. Esto me gustó mucho, te quedó bonito. Igual, este, en el segundo párrafo está bien el estilo. En el tercer párrafo, bueno, bueno, aquí está la éfrasis, que bueno, en términos retóricos, por ejemplo, en el diccionario de Elena Beristain, se dice éfrasis es la descripción de una obra de arte. Entonces me parecería que en algún punto pongas esto, esta, esta descripción de lo que es éfrasis, ¿no? Porque no está, dice descripción minuciosa de un objeto, etcétera, pero en principio, pues este objeto, es en una obra de arte, ¿no? Y luego, bueno, en la página 6 nos indica análisis lexicográfico de los versos, me parece bien. Señalas que, bueno, felicidades a la persona que hace los dibujos, porque realmente sí están muy explícitos, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la introducción. Luego ya en la página 8, datos de museo, hablas de la metodología. Mira, aquí sí te hago muchos señalamientos de estilo. Por ejemplo, Pablo, el silenciario, no Pablo silenciario. Tienes algunos errores de dedo que te señalo, pero digamos tengo bastantes observaciones en cuanto a corrección de estilo.
Entonces, si quieres, te puedo pasar el ejemplar que me diste. Corrección de estilo en cuanto a la sintaxis en español, la puntuación, etcétera. Y en estas páginas, pues más bien son puras correcciones de estilo. Ahora, en la página 10, hablas del esfuerzo del enamorado que recorría un trayecto de al menos 1,5 kilómetros. Me encontré en internet un artículo de un argentino que hace bueno, me parece que sería bonito, interesante, cuando tú dices, bueno, en la actualidad se siguen haciendo estas travesías, que hay a partir del 2010, hay un concurso cada año de 800 nadadores que justamente atraviesan de ida y de vuelta a este lugar. Entonces, estaría, bueno, sería actual, pero estaría bonito que tú lo comentes porque pues así dejas ver a los que leemos la actualidad todavía de esa hazaña famosa, ¿no? Que narra Byron. Y en cuanto a la distancia, te decía yo que me había encontrado a este concursante, argentino, que habla de 4,5 kilómetros. Entonces, no sé si puedes checar esto. ¿Cuál es la distancia? Lo voy a checar. Porque 1,5 kilómetros son de ida y otro 1,5 kilómetros de vuelta son 3 kilómetros. Entonces, para tener una idea, ¿no? de la distancia. Y ya está ahí. Y luego, al final del párrafo, antes de donde dice el epílogo, dice, el museo describe de manera explícita y muy detallada el suicidio de Ero. Esta obra se reimprimió varias veces y también se hicieron muchas pinturas. Aquí puedes dar lugar a una confusión, porque si habla de que se reimprimió, estás hablándonos a partir del siglo XVI. Y ya no me queda claro si se copió muchas veces o ya no, si ya a partir del siglo XVI, que es lo que comentas después, se reimprimió, porque el término reimprimió pues nos remite directamente a la imprenta, ¿no? Entonces, si en la antigüedad se difundió, se copió, etcétera, hacer la diferenciación si en la antigüedad se hizo esto, se copió, etcétera, y y a partir del siglo XVI, XVII, pues ya se reimprime, etcétera, etcétera, y se hacen muchas pinturas, ¿no? Bueno, esto es hasta aquí. En la página 11, en el segundo párrafo, es una situación nada más de cita. Algunos eruditos han argumentado, estás hablando de si es breve, si es largo, el epilio, y dices, algunos eruditos han argumentado que la definición basada en la longitud no es suficiente y han propuesto que, bueno, ¿quiénes? Supongo que tú los viste, pues no nos afecta que tú aquí, algunos eruditos, nos pongas una nota y nos digas quiénes son los que están discutiendo, ¿no? Porque si no, discuten y nosotros ni nos enteramos de quiénes son. Y bueno, lo demás son señalamientos de estilo. Esto me pareció muy bonito, esto de la traducción del poema del Tam O'Shanter, y pones aquí traducción Tino Clandes, porque te pongo aquí que faltan datos, que nos ponga si es un blog, si es un bloguero, pues quién es, ¿no? Porque si está demasiado clandestino el tal Tino Clandes. Y bueno, está muy a propósito la cita de este poema que está muy bonito, ¿no? Bueno, sigo son cuestiones, por ejemplo, en la página 13, donde dices forma, metro y escala, en el tercer renglón dices, mientras que la mayoría de los estudiosos concuerdan en que la forma del hexámetro, otra vez volvemos, ¿no? ¿Qué estudiosos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que dicen eso? Bueno, yo sé que esta es una tesina, pero aún así, pues no está de más que tú nos pongas tus referencias
En este caso, cuando estás hablando de varias personas que sostienen algo, ¿no? Y luego me parece en la página 11 bien tu segundo párrafo donde das la metodología, un género de la época, etcétera. Esto está bastante bien. Sigo, hay algunos errorcillos pues de estilo y de errores de dedo. Si me permites, continúo. Un momentito, por favor. No hago más señalamientos más que de estilo en toda esta parte. Me parece que está bien, todo está bien planteado. No hago mayores comentarios porque me parece que está bien. Y hasta la página 21, donde hay un problema así de redacción en el español. Yo creo que le falta Marcial es un cliente que contempla esperanza, yo creo que le falta ahí alguna palabra, etcétera. Sigo con cuestiones de estilo más que nada. Y te voy a... bueno, aquí hay algo que se puede prestar a una broma, ¿no? En la página 25, en el segundo párrafo, el epigrama en Marcial, el punto de vista del autor, que se dirige directamente a la víctima del epigrama, a la víctima en el epigrama, ¿no? Porque si no, la víctima del epigrama es así como un malentendido, ¿no? Y bueno, sigo. Sí, ya, en la página 28 me parece que hay una contradicción con la página anterior. Es cuando tú ya estás definiendo lo que es la éfrasis, lo que es la evidencia, lo que es la descriptio, y entonces no entendí muy bien la transición o está muy gráfico, está nada más definido, pero no entendí mucho la transición cuando pasa de lo estático a lo, hablas de evidencia, etcétera, pero como que falta un pedacito en donde uno vea, bueno, aquí ya pasa de lo estático, que es lo que haces notar luego en el texto, ¿no? Cuando pasa de lo estático a lo dinámico, que sería el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, es ahí una observación que no me parece que quedará muy clara. En la página 30, estás dudando las fechas de los retores que hacen esta catalogación de los diferentes tipos de éfrasis. Pones a Hermógenes, pones a Aftonio, pones a Teón, no pones la fecha de Nicolás el Sofista, pero supongo que es ya helenístico, no sé, o no sé. Pero bueno, hablas de Teón, que es de la segunda mitad del siglo I antes de Cristo, y los demás son posteriores. Entonces podemos pensar que tanto Hermógenes como Aftonio, no sé, Nicolás el Sofista, tanto uno como el otro retomaron, si él es del siglo I antes de Cristo y los otros son posteriores, retomaron la clasificación de Teón y la elaboraron, la retrabajaron. Entonces yo te aconsejaría que pusieras por orden cronológico a estos estudiosos, porque sí hay cambios, ¿no? Sí hay diferencias. Entonces, el más antiguo, pues seguramente es al que los demás retrabajaron o vieron, etcétera. Y entonces podemos ponernos a pensar, bueno, aquí pone esta otra cosa, aquí le parece que faltó, y entonces sí, mi consejo es que pongas en orden cronológico para que se vaya viendo pues cómo fueron modificando los demás el esquema original de Teón, ¿no? Vamos hasta la página 38. Aquí
me parece que en el verso 310, como lo estás midiendo, a ver, que me, que y me, y, ay, ay, a ver, como lo estás midiendo, heimeríais, etcétera, la de noyesin, el diptongo lo estás tomando como algo separado, ¿no? En la página 38, maestra, dice. 38, verso 310, arriba del dibujo. Ah, sí, espérame tantito. Ya estoy aquí en el verso 310. Ajá. Eimeríais noiesin. El noi estás tomándolo como separado, ¿no? No, y Sí, porque si es así, tienes que ponerle una diéresis a la I, ah, ok. porque si no sigue estando el diptongo. Sí, estoy viendo aquí que es Sí. AIS, no I. Entonces tienes que ponerle la diéresis a la I, a la iota, Ujú, para que se vea que son dos sílabas, ¿no? sí. Y luego, me parece, mira, no te lo estoy comentando, me estoy pasando porque eh, me parece bien, por ejemplo, lo del dinamismo y movimiento, nada más en ese pedacito donde te indiqué como que hay una confusión y no se ve claramente el paso de uno a otro. En general está bien. Déjame ver un poco. Aquí hay otra cosa. En la página 46, verso 335, estás midiendo Kai-uk como una sola sílaba larga. ¿Sí? ¿Me puede Sí, repetir el verso, maestra? es página 46, Ujú, el verso 335. sí, Sí, tienes Kai-uk como una sola sílaba, quiero decir. sí. Pero Kayuk nos da dos sílabas, no nos da dos. Entonces, si tú estás haciendo una sinicesis o sinalefa, como se llame, tendría que ser Keuk para que fuera una sola sílaba, como un diptongo. Y entonces podríamos pensar que ya en época de este señor, la ay no se pronuncia ay, sino e. ¿Tú qué piensas? Bueno, que ahí sí las puse las dos largas. Las dos para mí es una larga. A ver, él dice teri, ge, Que eh, ella, ¿cuáles son las? Neya, ajá, ella también Neya, larga. ajá, larga. Y luego, ¿dónde está el del Kai? ¿Está atrás? ¿O dónde? Es que no lo. Después del el irigeneia hay una cesura y después ¿Sí? está el kai uk. Y sí lo tomé como larga cayuk, pero entonces voy a volver a medir el verso. Cayuco, no, te lo digo porque, aunque le forcemos mucho la lectura, nos quedan como dos sílabas. Entonces, bueno, yo puedo pensar que a lo mejor ya no se está pronunciando Kai, sino que. Y cuando tú haces keu, es un diptongo, es una sola letra, es una sola sílaba, pues, no Ok. letra, sílaba. Bueno, eso es algo que se me ocurre.
porque el cayuc no me queda claro como una sola sílaba larga, sino como 2 sílabas. Sí, maestra. Pero bueno, esa Eso es lo voy a revisar. una idea, es una propuesta, porque entonces pues sería interesante ver si en la métrica se pueden reflejar, por ejemplo, fenómenos de la pronunciación. En este caso sería el CAI, volverlo un qué. Pero bueno, esta es porque ya es un autor tardío, ¿no? Es un autor tardío, no es un autor clásico así, por eso se me ocurre esto de la pronunciación. Pero bueno, de todas maneras, el cayuc como una sola sílaba no me convence, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo dejamos así. Y espérame, creo que ya no tengo. No, son cuestiones de estilo. Pero, por ejemplo, en la página 51, en el 1, 2, 3, cuarto párrafo, tú dices, en la poesía tardoantigua se utilizó. Esto se demostró analizando. Esto no me lo digas aquí, esto dímelo en la conclusión. Porque si no, sí, te voy a hacer una observación. Ahorita que pusiste tu cuadro en tu presentación, se me hizo más clara la parte de conclusiones que aquí en lo que tú me estás dando. Porque en la parte de conclusiones que tú me estás dando es como una especie de resumen pues de todo lo que se trata. Empiezan las conclusiones en la página 50, acaban en la 52. Y entonces, esto, pónmelo como una conclusión. Y yo te sugeriría, pero bueno, esto es una sugerencia nada más, toda la primera parte de conclusiones es como un resumen de lo que ya viste, de lo que se trata tu trabajo. Entonces, ponme como una conclusión, se demostró tal cosa. ¿Qué se demostró? Esto. Pero no cuestiones que ya repetiste antes, ¿no? Entonces yo te sugeriría que buscaras, por ejemplo, la parte de abajo donde dice la descripción detallada de una persona, un objeto, posee una influencia a través de la mímesis, bla, bla, bla. Esto ya es como una repetición de lo anterior. Lo que sí me parece bien en la página 52, ya todo esto que tú pones, que es lo que sería tuyo, original, las obras muestran el claroscuro, una con elección de palabras y otra de colores, se le transmite al espectador. Esto me pareció muy bien, como conclusión muy bien, y estás cumpliendo con lo que dijiste que ibas a hacer al principio, que era tratar de hacer al espectador ver y oír, ¿no? Sí. Pero sí, toda la primera página, yo creo, es como o comprimirla porque es como un resumen, no es una conclusión propiamente, sino como un resumen de todo lo que pasó. Y ya después ya empiezas a dar una cosa, se demostró, se dijo, etcétera, ¿no? Entonces esto sería igual en el penúltimo párrafo de las conclusiones, estás repitiendo algo que ya dijiste al principio, pero entonces ponlo pues como lo que me parece sí ya una conclusión completa es en la 52, a partir la pintura de Rubens muestra un sólido puente entre la pintura y la literatura. Esto sí. Entonces, como te decía, me parece más clara el cuadro que nos estás dando en tu presentación, porque allí sí estás dando lo que son las conclusiones. Okay. Y bueno, en cuanto al tratamiento, me parece bien, vuelvo un poco vuelvo un poco al índice.
me parecen bien los datos sobre el autor, solamente algunas observaciones sobre las notitas que te comenté, pero Leandro, la contextualización me parece bien, el acercamiento teórico me parece bien, pero evidentemente es difícil. Entonces, aquí es donde vi un poco esto que no corresponde, ¿no? No se ve bien de dónde pasa de lo estático, pero luego lo haces en el análisis, me parece bien tu análisis, y, y me parece muy original esto de la cuestión de haberlo hecho a partir de una pintura, bueno, a lo mejor de miles y miles de personas que fueron al museo y vieron la pintura y no leyeron a Leandro, a museo, pues no se les ocurrió la relación, pero me parece muy bien, ¿no? Me gustó bastante, es original. Ahora, solamente en la cuestión de la bibliografía, yo te aconsejaría que pusieras, bueno, edición y traducciones. Tienes en la bibliografía especializada Marcial y Ovidio. Pues no, ellos no son Marco Valerio y Ovidio. Entonces, te aconsejaría poner una partecita que dijera fuentes, o otras fuentes, no sé, y poner Marcial, Ovidio, etcétera, ¿no? Y ya luego bibliografía especializada, imágenes, etcétera. Ah, y otra duda que tenía, ¿de dónde no está dicho? A ver. Ah, bueno, aquí al exponer tuviste un error porque el céfiro es del este, no es del... Ah, no, dijiste del oeste, del este y está en el oeste, algo así. Entonces, por favor, revísame esto, Sí, porque el céfiro yo lo veo al oeste, pero tú me dijiste que estaba en el este, viene de Tracia, pues Tracia puede ser al este, depende de dónde lo tomes, ¿no? También si te pones más hacia acá, Tracia está al oeste. Pero bueno, entonces revisas eso, por favor. sí. Y, esto sí, de la página 62, no pones aquí un señor, Rosa de los Vientos, de Aristóteles, no sé qué, pero no me pones de dónde son los relieves, en qué aparecen, en qué pared, en qué frontispicio, en qué obra, en qué inscripción, o sea, dónde aparecen los relieves de los vientos, de dónde se toman. Me pones de dónde los tomas tú, pero pues no creo que esté de más si eres de letras clásicas, que tú sepas este señor de dónde los tomó, porque pueden ser piezas, por ejemplo, de la Edad Media, que es donde en la Edad Media eran muy figurativos en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, tampoco soy especialista en la Edad Media, no te voy a decir, pero sería interesante ver de dónde los toman, de dónde se toman para que pues, tú tengas tu fuente directa, ¿no? Porque si se fija uno y De, tiene los de, atributos, ajá, de la Torre sí, de los Vientos en Atenas, pero tengo que ver no, exactamente. la Torre de los Vientos no. De la Torre de los Vientos están tomados estos, pues ponlo. Ah, Sí, de Aristóteles de Atenas. Bajo relieves. ajá, sí, en Atenas. A ver. Claro. Bueno, entonces, que quede, Ahí lo voy a poner bien claro. acláralo bien. Porque entonces, bueno, pues sí, está muy bien. Pero acláralo, por favor, porque luego tienes la Rosa de los Vientos, etcétera. Sí, está muy bien. Ya era todo. Y bueno, ya la parte final, en la 63, me parece pues muy claro el dibujo que está. Por eso es que los arqueólogos se ponen a dibujar, ¿no? Lo que descubren, porque se ve mejor en el dibujo que en la pieza a veces. Pero está muy bien la comparación. Y ya entonces uno ve, sí, aquí está tal, ¿no? Que tal vez no se ve bien en esta reproducción de la pintura. Bueno, pues mira, esas serían todas las observaciones. Y bueno, pues te felicito porque el trabajo me pareció, pues,
a veces no es tan exhaustivo, pero bueno, es una tesina, solo le faltan algunos datos. Me parece un trabajo bonito, me parece un trabajo original y pues yo creo que es de darle a uno gusto que alguien de letras clásicas al relacionarse con el arte, pues tenga estas ideas nuevas, ¿no? Yo creo que está muy bien. Y sería todo lo que yo diría en este momento. Ya. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Galás, por esta exhaustiva revisión del trabajo, que seguramente Yasmín lo agradece y lo agradecerá para Sí me su... interesaría, Sí, sí, perdón, sí me interesaría entregarte el Sí, trabajo para que vieras todas las observaciones en cuanto a corrección de estilo, sí, hoy voy a ir a la facultad. para que, bueno, de todos modos todo se hace Sí, en este tipo de... se fue la maestra. se fue. Sí, Bueno, seguro se conectará, pero qué bueno que terminó. Ok, entonces todavía tenemos unos minutos. Si alguien, por ejemplo, Olivia tiene estudiantes, si alguien quiere decir algo, preguntar algo, o la gente que está conectada aquí, que son pocos, si alguien quiere comentar algo. No, perdón, perdóname. Sigue Cecilia, que es la asesora de la tesis, perdón. Bueno, yo no voy a extenderme, ya hemos estado trabajando mucho tiempo, Yasmín, yo te felicito. Em, ya tenemos muchas observaciones al trabajo, entonces ya vamos a la siguiente fase que es terminar de pulirlo. Lo único que, bueno, también te felicito por la presentación. Ayer que la ensayamos, de ayer a hoy mejoró bastante, aclaraste mucho las ideas y la parte de la éfrasis. A mí me gustó el análisis que hiciste porque también suele, no sé si todos nosotros, pero por ejemplo, yo mientras era estudiante, siempre escuché que la éfrasis solo se aplicaba, los textos ekfrásticos solo se aplicaban cuando el texto estaba asociado o describía una obra de arte. ¿No? Esa obra de arte podía o no podía existir, podía ser una éfrasis nocional o una éfrasis real, y me parece que hacía falta en el colegio un trabajo que demostrara cómo la éfrasis no necesariamente se aplica a una obra de arte y que incluso la definición de los antiguos no especificaba que tenía que ser una éfrasis de ese tipo, ¿no? Y por eso creo que tu trabajo pues entraña una originalidad especial porque nos abre un panorama que quizá no todos habíamos conocido, ¿no? Y porque además como que se enlazó muy bonito, pese a que el poema no pretende describir una obra de arte visual, que esa es como la definición más canónica de éfrasis y sobre todo la moderna, sí se logra y hubo gente, yo creo que Rubens conocía el poema y entonces hubo gente que pudo plasmar la éfrasis narrada en museo en una obra visual ya, ¿no? Entonces esa parte a mí me pareció algo muy, muy loable desde el principio y creo que en el ejemplo de los poquitos versos que hiciste hoy, lo pudiste dejar muy claro. Lo que sí, ahorita que estaba la doctora Galás viendo la métrica, pensé en dos cosas. Una, revisarla porque el Cayuk sí hay un error allí que lo vamos a corregir. Y otra, en darle más peso del que tiene ahorita en la tesina, ¿no? Entonces sí convendría incluir un párrafo de por qué decidiste medir y decidiste incorporar la métrica en el apéndice y quizá en las conclusiones o a lo largo, en algún momento del trabajo, especificar cuándo sí te detuviste en eso, porque también hoy no lo pudimos ver, pero hay versos en donde cierto vocablo, cierto verbo de movimiento, un verbo muy potente, está encapsulado entre dos esuras. Entonces sí se tomó en cuenta la métrica para tu análisis, pero convendría pues quizás darlo más a notar en el trabajo, ¿no? Y por otro lado, revisar otra vez toda la métrica de los versos, ¿no? Pero bueno, por lo demás, yo en primer lugar te felicito, Yasmín, por todo el trabajo que no ha sido fácil.
yo sé que no te ha sido fácil y sé que te has empeñado mucho. Y por otro lado, agradecer mucho las observaciones tan minuciosas de la doctora Galás, que, por ejemplo, en métrica, no habíamos tenido una retroalimentación, ¿no? Ya tenemos las de algunos otros sinodales, pero no teníamos la retroalimentación en cuanto a la métrica y enriquece el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Y ya sería todo lo que voy a decir. Muchas gracias, maestra. Ahora sí, Olivia quería decir algo, entonces, después de estas observaciones de la asesora, Olivia. Gracias, gracias. Buenas tardes. Yasmin, muchas felicidades porque nos has presentado un trabajo de bastante tiempo. Creo que siempre nos cuesta mucho llegar a esta parte, ¿no? Y verlo como concretado en algo que por supuesto no es lo final, pero ya es un gran avance, ¿no? Entonces creo que esta manera de presentarnos tu trabajo, de convidarnos, ¿no? Como la visión que tú tienes de los temas clásicos y cómo se pueden trabajar, pues le ayuda mucho a los estudiantes. Nosotros estábamos comentando y ya ves que te puse que si nos ayudabas a compartir, que nos compartieras tu esquema, tu índice, porque estábamos comentando aquí en clase, que es clase de seminario de investigación, algunas situaciones que hemos visto, ¿no? Y que creo que bueno, es importante que consideremos, y o sea, sí lo mencionó la doctora Galás, creo que fue muy acertado su comentario. Nada más yo quisiera abonar a algo muy específico, porque la doctora Galás mencionó que tenías una numeración y luego los capítulos referían a otra. Perdón, es que se me pica la garganta. Perdón. Entonces, bueno, creo que podríamos pensar que nada más quitándole el número precedente al título, pues ya queda, ¿no? Introducción, capítulo 1, capítulo 2, 3, etcétera. Pero también hay que tomar en cuenta, y es algo que vemos aquí en clase todo el tiempo, que, por ejemplo, la introducción, las conclusiones, la bibliografía y los apéndices son apartados metodológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no forman parte del desarrollo del tema, entonces no tienen que numerarse. Se numera aquello que forma parte del desarrollo, por ejemplo, el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 o 4, los que se tengan, y lo demás es como la plataforma metodológica que va a sostener el trabajo. Entonces, en este caso, pues, como te decía, se soluciona quitando los números, pero entonces, pues también ni las conclusiones, ni la bibliografía, ni los apéndices tienen una numeración continua, porque este tipo de trabajos académicos lo que debe reflejar es como esas dos vías, dos caminos, una en la que se muestre la metodología que se utiliza y en la otra vía en la que se muestre el desarrollo propiamente en el que se aplica la metodología, ¿no? Entonces, eso, yo considero que lo revises, y es que es algo que hemos estado precisamente antes de vacaciones, habíamos estado revisando esquemas de investigación y pusimos énfasis en ese asunto, ¿no? Creo que, pero bueno, también se soluciona con quitar los números. Pero de ahí me voy a ir a una duda que tuve. No porque creo que es necesario y habíamos estado revisando como dentro del comité académico del colegio algunas opciones de titulación. Y bueno, se está complementando un manual, se está revisando. Entonces yo tuve una duda y creo que podríamos comentarlo porque también la doctora Galás te lo comentó sobre las conclusiones. Lo que pasa es que en los trabajos de titulación tenemos como ya de conocido que una tesis presenta una hipótesis y tiene conclusiones. Sin embargo, una tesina no presenta una hipótesis, entonces sería recomendable que presentara conclusiones o que presentara reflexiones finales. Y esa es una duda que creo que puede ayudarnos porque no es algo que esté determinado, ¿no? O sea, me estaba fijando en el manual de opciones de titulación que se está haciendo para el colegio y sí viene, ¿no? Tesina, conclusiones. Pero creo que en este sentido podríamos preguntarnos si realmente son válidas las conclusiones en una tesina o podríamos plantear reflexiones finales porque
la tesina tiene otra característica, no parte de una hipótesis y entonces la hipótesis no se demuestra, ¿no? Entonces también tiene que ver con esta observación que te hacía la doctora Galás sobre que es como una síntesis, ¿qué esperamos en una tesina, ¿no? Creo que podríamos establecer un consenso en relación con, porque no es que tú estés mal, ¿no? O sea, pues es que es lo que dice el manual que debe haber, pero si realmente necesitamos unas conclusiones en tesina o podemos quedarnos, por ejemplo, en el informe académico, o los distintos informes que se encuentran también como opciones de titulación, se plantea esto, ¿no? Reflexiones finales, y entonces, bueno, eso nos puede ayudar a decidir qué queremos hacer para el colegio, ¿no? Porque son cuestiones de método que nos sirven a nosotros como profesores para guiarlos, pero también les sirven a ustedes para poder formar su investigación. Y bueno, ya nada más con el título, yo tengo una duda porque o sea, el título refiere a la éfrasis, tienes un apartado de éfrasis, bueno, un capítulo de éfrasis, y refiere a la visualidad y la sonoridad, pero no la noté mucho en el esquema. A lo mejor por ahí pudiera haber alguna un reacomodo. Tal vez en el capítulo 4, ¿no? Que se separen el análisis en sonoridad y en el sonido y la visión, ¿no? Porque es como que están dispersos los elementos, la noche, las olas, o sea, sí refieren, ¿no? La imagen, la sonoridad, sí refieren a estos dos conceptos, pero tal vez esta reorganización en dos conceptos pueda ayudarte a reestructurar ese apartado. Creo que nada más, bueno, como estás aprovechamos que estás en etapa de reestructuración también y de correcciones que te van a dar tus sinodales, pues probablemente si tú lo consideras necesario y también tu asesora igualmente lo considera necesario, pues pueden tomar en cuenta estas otras cuestiones que te mencionamos, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que salió en general en la clase. Y bueno, yo agradezco que nos compartas tus trabajos, tus reflexiones, que compartas todo esto que has avanzado. Es muy importante porque no solamente es como reforzar lo que tú has hecho para ti misma, sino que compartir pues permite que nosotros podamos también hablar de los distintos temas y que podamos mejorar nuestros trabajos aquí en clase, ¿no? Entonces, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, maestra. Entonces, ahora le contesto, ¿verdad? Sí, solo si quieres, la doctora Galás, Ah, levanta sí. tu mano si quieres, deja que te intervenga ella y después hablas tú. El micrófono está en silencio, maestra. Perdón, sí, muchas gracias. No, solamente es que se me cortó aquí el internet cuando estaba acabando de hablar, entonces ya lo que no dije fue que pues me gustaría dejarte igual en la coordinación el trabajo para que viera las observaciones sobre la corrección de estilo, que me pareció que sí hay que hacerle algunos cambios. Entonces eso es todo. Gracias. Sí, maestra, paso por él. Muchas gracias. Entonces sí, Yasmín, si quieres contestar o Bueno, preguntar algo, no sé. de lo primero, sí, voy a ver el índice, cómo lo hago para que sea más claro. Una muy buena idea es solo quitar los números. Otra de las conclusiones, eh, sí, como sugerencia, ¿no? O cómo me sirve a mí, estudiante de letras clásicas y ahora tesis, bueno, que estoy haciendo la tesina. Para mí sí sirve tener como un cierre en el trabajo, entonces ya podría llamarse conclusiones o discusiones o reflexión, pero sí tendría que ser algo que tengas el cierre al final, porque en la metodología de investigación aquí o en otras partes te piden esta conclusión en cualquier trabajo de investigación, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en una escuela
que es el Colegio Centro Educativo Cruz Azul, y ellos hacen proyectos todos los días. Bueno, son muy buenos en los proyectos nacionales e internacionales, y tienen una materia de nivel secundario y bachillerato que es proyectos. Y entonces ellos tienen que tener todo el marco para concursar a nivel nacional e internacional, y si presentan sus conclusiones, entonces tienes que tener al final discusión y conclusiones. Entonces, aunque sea tesina, a mí sí me sirvió como para tener el método de investigación. Entonces, yo diría que sí, aunque sea tesina, para mí sí, ¿no? Porque estoy trabajando en la escuela y la escuela lo pide, y es una manera en que te da como orden y aclara las ideas. Y sobre el título, sí, sí, sí tiene razón que sí tenemos un apartado específico para la éfrasis, y la sonoridad y la visualidad sí se ve, pero tendría que leer uno la tesina. Entonces, para darle más como orden, sí podría ser así como le di un capítulo a la éfrasis, darle un título o un subtítulo a la sonoridad y a la visualidad, que se toma, o sea, si uno lee la tesina, ahí se ve la visualidad y sonoridad, pero si es para que sea más estructurado el trabajo, sí podría darle más estructura, maestro. Muchas gracias. Y de ahí entonces creo que era lo de conclusiones, lo de el título y algo más, maestra. Es que no la escucho. Que no. Gracias, gracias. Ok, pues muchas gracias por las observaciones. No sé, ¿alguien más aquí en el chat? Alguien te felicitó. Felicidades, es un trabajo interesante en cuanto a interculturalidad y que se abre paso a una investigación interdisciplinaria. Diego Ramírez. Y también Alejandra ya nos hizo favor de poner aquí el link de registro de asistencia para quien necesite o quiera una constancia de asistencia a este seminario. Y también ella misma, Alejandra, escribe: me uno a las felicitaciones, es un trabajo muy interesante. Explorar la intersección entre la visualidad y la sonoridad en la éfrasis de la poesía tardoantigua, centrándose en el ahogamiento de Leandro, es una empresa valiente y profundamente interesante. Mucho éxito en tu investigación. Ok, bueno, pues si no hay nada más, les damos las gracias por haber asistido a este seminario. Muy útil, siempre decimos que a quien presenta, en este caso a Yasmín, pues es un beneficio extra que muchos de nosotros no tuvimos cuando presentamos nuestro examen profesional. Es como un ensayo y que los replicantes nos hacen favor de pues hacerlo doble. Lo hizo ahora la doctora Galás, lo hará después como sínodo, pero pues es parte de trabajar de distintas maneras ahora, ¿no? En nuestro colegio. Pues les agradecemos mucho. Nos vemos en nuestra siguiente emisión del seminario. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego.